Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos del Grupo 2 y les vamos a hablar acerca de algunas medidas de negocios internacionales que está buscando imponer o ha impuesto el presidente Trump para este año 2025. En cuanto a una pequeña y breve introducción al caso, yo les quiero mencionar acerca de algunos acuerdos, tratados o países involucrados con los que vamos a desarrollar el tema principalmente. En principio quiero hablar acerca del TMEC. Este es un acuerdo comercial que se da entre los tres principales países pertenecientes a la región de Norteamérica. Esos son México, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo nace para intentar modernizar y fortalecer las relaciones comerciales entre esos tres países, llámese de los factores productivos, importaciones, exportaciones y mano de obra. Luego también tenemos el TPP o Tratado del Pacífico, que es un tratado de libre comercio entre países con salida al Pacífico. Este fue el primer nombre con el que se instaura y cuenta con 12 países, incluido Estados Unidos, hasta que en 2017 Estados Unidos sale de este tratado por algunas medidas que buscó implantar el presidente Trump en su primer gobierno. Actualmente se debate la reintegración de Estados Unidos, pero siempre y cuando acepte algunas normativas y regulaciones que ya tienen los países involucrados en este nuevo tratado que ahora se llama CPTPP. Y bueno, luego les quiero mencionar también acerca de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Como bien sabemos, actualmente se está hablando mucho de eso, son dos potencias mundiales que mueven la economía global. Y esto principalmente se da por la imposición de algunos aranceles en porcentajes altísimos en algunos productos. Entonces esta guerra comercial está sacando, por así decirlo, lo peor de cada uno de los países. Pero no sé si son conscientes que en los últimos días se está hablando de una posible tregua para reducir los aranceles y esto en verdad tendría un impacto positivo. De acuerdo con el autor Rojas, el sector automotriz ha sido una de las industrias más integradas del TEMEC, articulando complejas cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y Canadá. La renegociación del Telecan durante la administración de Trump impuso reglas de origen mucho más estrictas, como que el 75% de los componentes de los vehículos provengan de América del Norte e incluso parte de la producción se realice en zonas con salarios más altos, esto con el fin de proteger lo que viene a ser el empleo estadounidense, al igual que fomentar la producción local. De acuerdo con el autor Jiménez 2024, una posible renegociación aún más severa en el año 2025 podría beneficiar a corto plazo a los fabricantes estadounidenses como Ford, General Motors, al reducir la competencia mexicana y relocalizar sus plantas en estados claves como Michigan y Ohio. Asimismo, estas medidas también traerían efectos negativos tanto a mediano como a largo plazo. De acuerdo con el autor Aparicio, el aumento de los aranceles y costos de producción podría llegar a elevar el precio de los autos en Estados Unidos. Asimismo, las represalias comerciales por parte de México y Canadá dañarían las exportaciones estadounidenses, al igual que su competitividad global. El sector automotriz entonces enfrentaría mayores desafíos si es que los aranceles propuestos por Trump se materializan, afectando sobre todo a México, donde las exportaciones automotrices a Estados Unidos representan un total del 80%. Por otro lado, empresas americanas que han invertido en México podrían enfrentar costos operativos mucho más altos si es que se ven obligadas a relocalizar su producción. Esto limitaría su competitividad frente a fabricantes asiáticos o europeos. De acuerdo con el autor DAR 2025, el sector agroalimentario, tanto en México como en Canadá, es especialmente vulnerable ante las políticas arancelarias que Trump ha propuesto. México es uno de los principales exportadores agrícolas a Estados Unidos y se vería seriamente afectado por un arancel del 25% a los productos que no se encuentran cubiertos con el TEMEC, como por ejemplo son las frutas, las verduras, las carnes y bebidas como el tequila. Impactaría esto negativamente a los productores mexicanos, al igual que a los consumidores estadounidenses, ya que enfrentarían precios mucho más altos, sobre todo en los productos de la canasta básica familiar. Canadá respondería con efectos similares, lo cual afectaría a productos agrícolas estadounidenses y generaría tensiones comerciales. Y a pesar de que algunos productores estadounidenses podrían beneficiarse de manera temporal al ganar esta cuota de mercado interno, el autor Aparicio nos comenta que este efecto sería limitado gracias a la dependencia estacional que tiene Estados Unidos de los productos mexicanos, como por ejemplo los aguacates y los tomates, además de las represalias comerciales entre México y Canadá que podrían llegar a reducir las exportaciones agrícolas. En conjunto, todas estas tensiones arancelarias generarían inestabilidad económica en el sector, al igual que en toda la región norteamericana.
Un ejemplo concreto de ello podría ser el sector del tequila mexicano, que está enfrentando riesgos significativos ante los aranceles propuestos. En el año 2024, México llegó a exportar más de 300 millones de litros de tequila a Estados Unidos. Entonces, un arancel del 25% podría llegar a reducir la demanda y aumentar los precios, lo cual va a afectar tanto a los productores mexicanos como a los distribuidores estadounidenses. En respuesta a ello, México podría imponer, por ejemplo, aranceles a productos estadounidenses como lo es el whisky, lo que generaría pérdidas grandísimas en estados como Kentucky. Bueno, otro punto a tomar en cuenta es el cómo las decisiones que toma Estados Unidos respecto a sus tratados comerciales afectan no solo a sus socios directos, sino a la economía global en su conjunto. Para empezar, hay que entender que Estados Unidos no es cualquier país en términos económicos. Este país es una de las economías más grandes del mundo y su peso en el comercio internacional es enorme. Por eso, cada vez que decide modificar, abandonar o renegociar un tratado comercial, los efectos no se quedan solo en su país, lo que hace que este país pueda provocar reacciones en cadena que afectan a muchos otros países, especialmente aquellos que dependen en gran medida del comercio estadounidense. Un caso muy claro es el de México, ya que investigadores como Higuera, Maecha y Aguilar en el año 2023 estudiaron lo que pasó con las exportaciones agrícolas mexicanas hacia Estados Unidos entre 1980 hasta el 2021, durante los periodos del Telecán y luego del Temec. Lo interesante es que encontraron que el Telecán no tuvo un impacto tan significativo en esas exportaciones, pero el Temec sí. Ahora, ¿por qué? Porque este nuevo tratado tuvo efectos más directos y también indirectos, sobre todo por su relación con el tipo de cambio real. Este ejemplo nos muestra que el cambiar un tratado puede modificar mucho las condiciones de intercambio, lo que puede ser o bien positivo o negativo, según el sector. Además, hay que tener en cuenta que durante ciertos periodos Estados Unidos ha adoptado políticas más proteccionistas. Por ejemplo, durante el gobierno de Trump se aplicaron aranceles y se renegociaron tratados desde una postura más agresiva. Según Huerta, en el año 2017, esto generó bastante incertidumbre, especialmente en economías como la mexicana, que dependen mucho de ese mercado. Estas medidas no solo afectaron el comercio bilateral, sino que también contribuyeron a una desaceleración del comercio global. Pero el impacto no se limita solo a Norteamérica. Según Vega y Machado, en el año 2022, se realizó un análisis más general y se encontró que si bien los tratados de libre comercio han ayudado al crecimiento económico en países desarrollados, también han traído consigo ciertos desafíos para los países en desarrollo. Por ejemplo, problemas relacionados con la equidad, la distribución de beneficios y la sostenibilidad de esos crecimientos. Esto nos hace pensar que no todos los países se benefician de la misma manera y que hay que analizar estos acuerdos desde las características particulares de cada economía. Para finalizar, cuando Estados Unidos decide modificar o abandonar un tratado comercial, no estamos hablando solo de un cambio en los papeles o en las reglas, sino de un movimiento que puede transformar la dinámica del comercio internacional. Por eso creemos que es crucial que los países busquen diversificar sus relaciones comerciales, fortalecer alianzas regionales y encontrar formas de ser más resilientes frente a ese tipo de cambios. Asimismo, debemos considerar que el regreso de Estados Unidos al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, podría fortalecer sustancialmente la competitividad de sus empresas. Esto se debe a que este bloque representa una parte significativa del comercio global y establece reglas comunes que favorecen la inversión, la protección de la propiedad intelectual y además el acceso preferencial a los mercados. Es por esto que la exclusión de Estados Unidos ha generado una desventaja relativa frente a sus competidores como lo son la Unión Europea y China, que han ampliado su presencia comercial en estos mercados a través de acuerdos preferenciales. Volver al CPTPP permite que las empresas estadounidenses puedan, de alguna manera, eliminar aranceles, simplificar normas de origen y acceder a cadenas de suministro totalmente diversificadas en una región de alto crecimiento. Además, estos factores son claves para sostener su ventaja competitiva en la economía internacional.
No obstante, debemos tener en cuenta que esta reintegración de los Estados Unidos también presenta desafíos importantes. Esto se debe a que la dinámica interna del tratado ha cambiado durante el tiempo en el que Estados Unidos estuvo ausente dentro del mismo. Y esto tiene que ver ya que el retorno de los Estados Unidos implicaría aceptar condiciones que ya han sido pactadas entre los otros miembros actuales, lo que de alguna manera puede limitar su poder de negociación. Asimismo, debemos tener en cuenta que sectores industriales sensibles dentro del país podrían verse afectados por un aumento en lo que es la competencia extranjera, de tal manera en la que se puedan revivir tensiones políticas internas, las cuales estén relacionadas con la pérdida de empleo y la relocalización industrial. Asimismo, debemos tener en cuenta que el impacto distributivo de este tratado dentro de los países miembros puede ser significativo y en el caso de Estados Unidos, el ajuste estructural derivado podría agudizar las divisiones regionales y sectoriales si no se acompaña de políticas de compensación adecuadas. Es por eso que debemos tener en cuenta que este tratado va a permitir muchos beneficios a los Estados Unidos siempre y cuando tomen esta ventaja de una manera totalmente consciente. Por último, debemos prestar atención a lo que serían los ejemplos de cómo este tratado ha impactado ya sea positivamente o negativamente a los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos información de Cordero 2024 en el cual nos dice que el costo de estar fuera de este tratado se ve principalmente en el sector agrícola de los Estados Unidos, especialmente debido a que en las exportaciones, por ejemplo, de carne de res a Japón hay un impacto. Asimismo, debemos tener en cuenta que desde que entró en vigor el acuerdo sin Estados Unidos, hay otros países como lo son Australia y Canadá que se han visto beneficiados de esto y han podido ganar terreno en ese mercado gracias a diversas reducciones arancelarias, por ejemplo, mientras que otros productos estadounidenses han tenido que afrontar tarifas más altas, lo cual no le ha beneficiado a los Estados Unidos. Además, debemos tener en cuenta, por ejemplo, que esta misma situación pasa de manera similar en sectores industriales como maquinaria y químicos en otros países, como por ejemplo Vietnam, donde los miembros de este tratado gozan de un acceso preferencial. En este caso, muestran cómo la ausencia del acuerdo ha reducido la competitividad de las empresas estadounidenses frente a sus rivales. Por lo tanto, este ejemplo denota la importancia y los beneficios que puede traer para Estados Unidos volver a este tratado. Frente a la renegociación de los acuerdos comerciales, se señala que influirá de manera significativa la relación de Estados Unidos con potencias como China o Japón. Esto debido a las tensiones que puede generar, así como redefinir los equilibrios geopolíticos y económicos existentes. Frente a la imposición de los aranceles del 145% por parte del gobierno de los Estados Unidos a las importaciones farmacéuticas desde China, esta acción, que tomó vigencia a partir del 10 de abril del 2025, se presenta como un punto álgido dentro de una estrategia de renegociación más amplia que afecta de lleno la relación entre ambos países, donde esto hace evidenciar que en lugar de proponer una mejora en términos de intercambio, profundizan la desconfianza entre ambas potencias y desencadenan múltiples consecuencias geopolíticas, económicas y sanitarias, citado por Matt Jr. y Luis Santos en 2025. Según estos mismos autores, China es uno de los mayores exportadores globales de principios farmacéuticos, de los cuales el sistema médico de los Estados Unidos depende enormemente, por lo que el aumento de estos aranceles afecta directamente el precio y la disponibilidad de los medicamentos esenciales, como los antibióticos, antivirales e insulina. Debido a esta acción, China decidió implementar medidas de represalia a las propias exportaciones clave, provocando una ruptura en la interdependencia científica y médica que había sido construida en las últimas décadas. Esta fragmentación no solo debilita la capacidad de ambos países a tener respuestas ante crisis sanitarias, sino que además erosiona los marcos multilaterales de cooperación médica. Por otro lado, para China, en 2025, este aumento de tarifas ha llevado al mundo a una gran incertidumbre, así como el temor en el aumento de prácticas desleales y medidas económicas en represalia que causen mayores estragos. Aunque estas naciones creen que están velando únicamente por la seguridad de sus países, están jugando con el equilibrio mundial, pudiendo crear aún mayores grietas en los sistemas globales e impactando a otras naciones dependientes del comercio internacional. De igual manera, se señala que la estrategia de China de autosuficiencia tecnológica y farmacéutica, fortaleciendo su cadena de valor y reduciendo su dependencia entre los Estados Unidos, donde no solamente vela por su economía, sino que indica también un fuerte redireccionamiento político de China, donde profundiza sus lazos con economías emergentes y alianzas como el BRICS.
Un ejemplo que evidencia todo lo señalado se ve en la peramina, el cual funciona como un anticoagulante utilizado en cirugías y tratamientos cardiovasculares, donde se estima que aproximadamente el 80% proviene de materiales de productos o fábricas chinas. Tras la aplicación de estos aranceles sobre las importaciones del país, el costo de importación de la paramina ha aumentado drásticamente, significando que al no encontrar una solución mediante la producción local o alternativas al medicamento, las empresas estadounidenses trasladarán este aumento de costes a los pacientes, señalado por Maggi en 2025. Bueno, ya en base a todo lo explicado y desarrollado por mis compañeros, también queremos llegar a algunas conclusiones puntuales. Yo voy a dar 6 conclusiones, las cuales son el tema de la renegociación. ¿Por qué Estados Unidos tiene ese poder de renegociación? Ya que es una de las potencias mundiales y, por así decirlo, tiene la sartén por el mango para renegociar sus acuerdos o tratados comerciales siempre y cuando se haya mantenido en estos. Este es el caso del TMEC, donde de una u otra forma la renegociación que ha tenido Estados Unidos para proteger su cadena de producción local ha generado algunos impactos tanto en México como en Canadá. Luego está el ya mencionado tema de medidas proteccionistas. Esto porque Donald Trump busca proteger directamente al productor estadounidense, imponiendo algunos aranceles a la entrada de productos que tienen producción local. Luego está el impacto en países involucrados. ¿Cómo concluir con esto? Porque directa o indirectamente Estados Unidos, al ser una potencia, involucra a demás países. Su economía no se mueve sola. Entonces, de una u otra forma hay implicancias que pueden afectar en el corto, mediano y largo plazo a otros países. También está el tema del impacto global, ya que cualquier movimiento que haga Estados Unidos genera una incertidumbre a nivel global debido a su posición estratégica como potencia mundial. Luego está el tema de los desafíos importantes que tiene actualmente Estados Unidos, también en el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, con el Tratado del Pacífico, porque al salirse en 2017 y querer volver a entrar en este año 2025, se enfrenta a algunos desafíos donde se van a tener que adaptar a los posibles cambios que hayan hecho los países miembros en estos últimos años. Y finalmente quiero terminar con esta palabra que es jugando con fuego, ya que Estados Unidos está como que al límite. Entonces, jugar con fuego o le puede salir muy bien o le puede salir muy mal. No hay un punto medio. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en lo que se va desarrollando el año entrante 2025. Gracias.